A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Es el año de 1510, y en uno de los viajes de alguna isla del Caribe a tierra firme en el continente americano, todo parecía normal, salvo la presencia de un amenazante perro. El perro era conocido por todos como Leoncico, es decir, el pequeño león. El animal no desamparaba un gigantesco baúl que nadie sabía a quién pertenecía. Y cuando el barco estaba en mitad del mar, de aquel cofre salió alguien armado de casco, escudo y espada gritando: ¡Viva España! ¡Vivan los poderosos monarcas Fernando y Juana! El polizón era Vasco Núñez de Balboa, un perseguido por la misma justicia española, y el capitán amenazó con lanzarlo al mar o dejarlo en cualquier isla desierta. Pero después de una serie de acontecimientos novelescos, Vasco Núñez de Balboa pudo sobrevivir. Y más que eso, empeñado en alcanzar fama y fortuna, decidió cruzar aquella franja de tierra porque los nativos le contaron que el mar no estaba lejos. Entonces, sin respetar ninguna vida ni jerarquía, con su grupo de soldados y con la ayuda de su perro carnicero, Vasco Núñez de Balboa emprendió una dura marcha para alcanzar el océano que todavía no conocían. Después de 3 años, cuando tras la última colina se escuchaba el rumor de las olas, Balboa ordenó a sus hombres que se detuvieran, y él se adelantó para ser el primero en ver el mar. Y fue un día como hoy, 25 de septiembre de 1513, cuando aquel mar fue llamado el Mar del Sur y luego conocido como Océano Pacífico. Las principales noticias del día. Titulares. Caso Metástasis. El juez emitirá su dictamen en la próxima audiencia. El ministro Juan Carlos Vega busca en China financiamiento para proyectos de energía y seguridad. Cortes de luz no afectarán metro, trolebús ni plantas de agua, asegura el municipio de Quito. En el segmento de opinión, compensaciones financieras. En política internacional, delirio americano. Los editoriales serán de Santiago Basabe, corrupción estructural. Noticias del día. Caso Metástasis. El juez emitirá su dictamen en la próxima audiencia. Este 23 de septiembre, tras concluir los alegatos de las partes en el caso Metástasis, el juez Manuel Cabrera suspendió la audiencia para analizar los argumentos presentados y emitir su resolución. Esta audiencia preparatoria de juicio, en la que se han evaluado los alegatos durante varias semanas, se encuentra en su etapa final, que culminará con el dictamen del juez. La Fiscalía General del Estado ha fundamentado sus acusaciones en 340 elementos de convicción, individualizando la participación de cada uno de los procesados en este caso, que destapó una trama de corrupción judicial y crimen organizado relacionada con el fallecido narcotraficante Leandro Norero. El Ministerio Público ha solicitado llevar a juicio a los 37 procesados por el delito de delincuencia organizada. Entre los acusados se encuentran el expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, el exasambleísta del correísmo, Ronnie Aliaga, el prófugo Javier Jordán y los abogados Cristian Romero y Javier Novillo, entre otros. Durante la diligencia del 23 de septiembre, la fiscal Diana Salazar se refirió al anuncio de pruebas presentado por las defensas de los procesados. Una vez que finalizaron todas las intervenciones, el juez suspendió la audiencia y anunció que establecerá una nueva fecha para emitir su resolución. Dada la cantidad de alegatos y las pruebas que integran el expediente, esto podría tardar hasta conocer su fallo. Esto incluirá decidir a quienes llama a juicio y a quienes concede el sobreseimiento. El ministro Juan Carlos Vega busca en China financiamiento para proyectos de energía y seguridad. El ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, se encuentra en China en busca de potenciar la relación bilateral financiera que permite impulsar inversiones en proyectos de energía y seguridad ciudadana, informó esa cartera de Estado este martes 24 de septiembre. Vega viajó el viernes 20 de septiembre. Según el ministerio, la agenda del ministro contempla reuniones de trabajo con su homólogo chino Lan Juan,
con los presidentes del Banco de Desarrollo de China, del Banco de Exportación e Importación de China, China Exim Bank y el Banco Popular de China. El ministerio aseguró que el plan económico del gobierno busca mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas y promover inversiones que permitan un crecimiento del país con equidad y generador de fuentes de empleo. A pesar de que se asegura que solo se busca financiamiento para proyectos específicos, la pregunta que queda en el ambiente es si también se intentará conseguir otro tipo de créditos que se llaman de libre disponibilidad para financiar el gasto estatal y la cuenta todavía muy abultada de atrasos u obligaciones pendientes. La deuda con el gigante asiático se ha reducido en los últimos años. A junio de 2024, Ecuador le debe a China 2.986 millones de dólares. En años pasados, la deuda superó los 7.000 millones de dólares. También se realizaron operaciones de crédito atadas a preventas petroleras, las cuales han sido cuestionadas por las menores ganancias que dejaron al Estado ecuatoriano. Cortes de luz no afectarán metro, trolebús ni plantas de agua, asegura el municipio de Quito. El Comité de Operaciones de Emergencias COE de Quito aseguró que los cortes de luz que soporte el país no afectarán las operaciones del metro, el trolebús ni de las plantas de agua. El organismo hizo este anuncio tras una reunión con delegados del Gobierno Nacional para establecer acciones que eviten el desabastecimiento de servicios a la población, informó el municipio. En la reunión se presentaron 9 resoluciones. Una de las más importantes es que las 10 plantas de agua y 4 estaciones de bombeo de la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento no sean afectadas por los cortes de energía. En este sentido, la EMAPS y la empresa eléctrica mantendrán reuniones inmediatas. Asimismo, el municipio solicitó que los cronogramas de corte sean exactos para planificar el funcionamiento de la ciudad en agua potable y tránsito. Los apagones no pueden ser mayores de 5 horas diarias porque afectarían el procesamiento de agua, apuntó el COE metropolitano. Además, pidieron que por motivos de seguridad los túneles de San Juan y San Diego no se apaguen. Con respecto al túnel Guayasamín no hay problema ya que dispone de energía propia. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Sebastián Rivadeneira, ingeniero electromecánico, experto en sistemas energéticos. Nos hablará sobre los apagones. Escuchemos lo que dijo. La situación es que el SENACE el día de ayer programó más o menos un recorte del 15% de la energía a nivel nacional y dispuso a las empresas eléctricas que lo hagan en un 20%. Sin embargo, como el sistema es dinámico, se ha logrado un ahorro de aproximadamente unos 14.500 megavatios hora el día de ayer. Ahora también está programado un recorte del 20%. ¿Por qué no se cumple de manera estricta los horarios establecidos por las distribuidoras? Porque en ciertas ocasiones, cuando suben los caudales de Coca-Cola Sinclair, existe esta variación de disponibilidad energética. Sin embargo, a pesar de que hubiera una mayor capacidad de Coca-Cola Sinclair, eso no es suficiente. En horario pico, más o menos se ha visto que la demanda en demanda pico es de aproximadamente 4.600 megavatios. Sin embargo, el día de ayer bajó a 2.700 a las 7 de la noche. Entonces, eso significa que los problemas no solamente son de energía, sino también de potencia. Entonces, se prevé que esta situación se mantenga hasta finales de noviembre, en el cual es un estiaje marcado todos los años. Para el mes de diciembre empezará paulatinamente a recuperarse los caudales y la misma situación volveremos a repetir en el año 2025. Ahora, quiero entender, el tema de que no se corte la luz en algunos sectores en los horarios establecidos y sean cortes más cortos por el uso de Coca-Cola Sinclair, quiere decir que Coca-Cola Sinclair no puede almacenar energía, es decir, si no se usa se desperdicia, porque es una central que no tiene embalse, es una central de pasado. Exactamente, pero no es que de manera abrupta sube y baja la potencia de Coca-Cola Sinclair. En algunas ocasiones está a 600, en otras está a 900 megavatios, pero eso no marca mucho la diferencia.
Más bien aquí responde a que el SENACE no pudo programar de manera anticipada en coordinación con las empresas distribuidoras y un día antes les envían a las distribuidoras para que establezcan los horarios. Entonces ya se mencionó que los racionamientos debían haber iniciado al menos hace unas 5 semanas de manera diferenciada. Unos horarios para el sector residencial, otros horarios para los industriales, y de esta manera tener una mejor planificación. Entonces las distribuidoras hacen lo que realmente pueden. Tengo entendido que el SENACE les pide cupos de energía que las distribuidoras deben cumplir, pero cuando cumplen de manera anticipada, entonces tienen esa factibilidad de conectar el sistema antes, me refiero a dar energía antes a los usuarios. Bueno, lo que está haciendo el gobierno nos está vendiendo la idea de que ha instalado ya 341 megavatios cuando eso no es cierto. Hay efectivamente 100 funcionando y los 241 están en camino. En el mejor de los casos llegarían a finales del siguiente mes, en el mejor de los casos. No obstante, sigue siendo insuficiente para combatir la crisis, para acabar la crisis. Suficiente para combatir, sí. ¿Qué varita mágica existe en el momento para que salgamos de esto? Ya, no hay ninguna varita mágica. En realidad son 241 megavatios que se encuentran en papeles, pero eso tendría que estar instalado, tendría que iniciar las pruebas para inmediatamente entrar en etapa de comercialización. Sin embargo, esto está previsto para el mes de diciembre y para el próximo año. Entonces, en el mes de diciembre que se recuperan los caudales, prácticamente esto no se sentiría. Esto que está comprando el gobierno serviría para cubrir un déficit para el próximo año, pero tampoco el próximo año será suficiente. ¿Por qué? Porque si en este momento estamos con 4.600 de demanda pico, en el año 2025 llegaremos a los 5.000. Entonces, toda esta energía termoeléctrica es emergente y más bien tendrá un gasto adicional de $250 millones por consumo de hidrocarburos, cuando estos hidrocarburos pudieran haberse exportado por $530 millones. Entonces ahí está la oportunidad perdida. A esto tenemos que sumar que la ministra de Ambiente anunció el día de ayer la intención de instalar 500 megavatios en paneles solares. Esta no es una solución para la crisis, porque lo que se necesita es energía 7 días a la semana, 365 días al año, permanente durante todo el día, y los paneles solares solo me brindan energía durante mediodía. Entonces no podemos depender de eventos meteorológicos, sino de fuentes constantes, en este caso como son las centrales a carbón o las centrales nucleares. Ahora, Sebastián, el ministro ayer en la rueda de prensa dijo algo que se volvió viral y en su contra, que fue solo Dios sabe. Pero el ministro no está mintiendo, es decir, solo Dios sabe cuándo va a llover y si es que esas lluvias van a ser suficientes para recuperar los caudales que permitan aflojar la situación. Es decir, humanamente el daño está hecho, humanamente tenemos que tener cortes de energía durante ¿qué tiempo para empezar a recuperarnos humanamente? Bueno, no es que solamente Dios sabe cuándo van a ocurrir las lluvias. Todos sabemos que existe una época hidrológica marcada en la cuenca del Amazonas, en donde las lluvias solamente, o el incremento de los caudales es mayo, junio, julio y nada más. Octubre, noviembre y diciembre siempre va a ser seco. Y eso no depende de Dios, depende de estaciones meteorológicas que han venido monitoreando esto durante 40 años. En Impacto Informativo, María Fernanda Racines, vicealcaldesa de Quito, habla sobre los racionamientos de agua y el tránsito en la ciudad. Escuchemos lo que dijo. ¿Qué nos ocurre en este momento con los cortes de energía? Como toda la ciudadanía, desde el ama de casa que necesita saber si desconecta o no desconecta la refrigeradora, los empresarios que necesitan proveerse también de la necesidad de información que sea verídica, que sea real, que no le digan que le van a cortar la luz a las 8 y resulta que a las 10 y todavía no le cortan, que le avisan a las 11 de la noche del día anterior. Igual como municipio también necesitamos esa información. ¿Por qué? Por decir una cosa, nosotros necesitamos que los agentes metropolitanos estén presentes en las intersecciones más conflictivas de la ciudad, donde tenemos tal vez una arteria con 2 carriles de ida, 2 carriles de vuelta y encima más en los 2 sentidos. ¿Qué necesitamos? Poner ahí agentes.
pero si no nos dicen con tiempo cómo nos organizamos. Los agentes también necesitan trabajar por turnos, necesitan rotar, necesitan incluso sus días de descanso, pero si no nos avisan con tiempo, sí es complicado para el municipio de Quito prever todo. Pese a eso, ¿qué hemos estado haciendo? Hemos garantizado, por ejemplo, el abastecimiento de los mercados, porque la ciudadanía necesita alimentarse, así que hemos previsto todo el contingente necesario para que esté presente en los mercados y estos no dejen de funcionar. En áreas de movilidad, por señalar una, la revisión técnica vehicular no ha parado. Los servicios del municipio de Quito en lo que tiene que ver con atención a la ciudadanía para recibir trámites también continúa en funcionamiento, y eso es lo que estamos buscando, no que el municipio no pare, pero a la vez sí le pedimos al gobierno central que nos informe de manera anticipada, y que cuando ya se da información de cómo van a ser los cortes, que se cumplan los horarios y los lugares, con la finalidad de que podamos llevar a cabo una gestión de la movilidad adecuada para la ciudadanía. Bueno, en espera de eso, porque la esperanza y la expectativa que usted tiene, que el municipio tiene, es la de todos los ciudadanos. Pero en función de eso, ¿el municipio le puede garantizar a la ciudadanía en el tema muy puntual de la revisión vehicular que no va a parar en los próximos días? Durante todo este tiempo que hemos tenido corte de energía, por ningún concepto hemos parado la revisión técnica vehicular. Así que no solo lo garantizamos, sino ya lo hemos demostrado. ¿Qué estamos haciendo adicional? Tenemos personas que necesitan trabajar. Dentro de Conquito, que ustedes no sé si lo conocen, cerca de La Recoleta, tenemos espacios de coworking donde la ciudadanía que necesita acceso a internet y poder conectarse a una red Wi-Fi va a poder hacerlo y trabajar tranquilamente con el objetivo de poder brindar un espacio para que la ciudadanía no deje de realizar sus actividades económicas y no pare. Lo que no queremos es que la ciudad pare. ¿La recolección de basura está garantizada? Todos los servicios están garantizados. Aquí hay un tema también lo que tiene que ver con agua. ¿Por qué? Porque quiero aclarar primero qué es lo que está ocurriendo. Nosotros como ciudadanos de Quito estamos consumiendo 147 litros de agua por día. ¿Qué es lo correcto a nivel mundial? 100. Es decir que nosotros estamos muy por arriba. Además, en verano está llegándose este consumo a 200 litros, lo cual es algo muy complicado. ¿Qué hacemos en este caso? Llamar a la ciudadanía que no se bañe más de 5 o 6 minutos, que no lave su auto con manguera, y también esto ocasiona problemas en el abastecimiento de agua potable. ¿Por qué? Porque la electricidad lo que nos permite es en ciertos lugares que son altos, que existen bombas que permiten compensar la gravedad, que normalmente el agua en lugares que quedan en la planicie puede bajar y la abastecemos de agua. Pero si no hay electricidad, lo que ocurre es que estas bombas que permiten compensar la falta de gravedad positiva no funcionen. Y eso sí nos ocasiona un problema de desabastecimiento en la ciudadanía, precisamente por el problema de agua potable. Eso es lo que podríamos decir a manera de ser sinceros, pero aclarar que el 93% de la población de nuestra ciudad tiene abastecimiento de agua, y que por estos casos sí subimos de un 4% a un 7% con problemas de desabastecimiento. Además, tenemos la sequía, que es un problema que está a nivel mundial, no solo en el Ecuador. Y si a eso le ponemos un granito, ni siquiera un granito, sino todo un container de arena que agrava que el agua que tenemos que usar para apagar los incendios, porque hay personas desaprensivas que no tienen en cuenta que tal vez una quema controlada de basura, que una quema controlada de cambio de cultivo se puede salir de las manos y ocasionar incendios forestales muy graves que realmente han causado a la ciudadanía una pérdida muy importante. El 99% de incendios son provocados por el ser humano, lo que significa que pudieron haber sido evitados. También estos incendios, ¿a qué nos llevan? En los lugares, le pongo el ejemplo más simple, que toda la ciudadanía estuvo muy al tanto, en el Panecillo. ¿Dónde queda el Panecillo? En una ladera. En el momento en el que esos árboles se quemaron, dejan de ser árboles que van a absorber agua en el momento de lluvia. ¿Y luego qué voy a tener en el invierno? Deslaves. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos.
Hoy vamos a hacer un comentario sobre una decisión tomada por el presidente y su gobierno con respecto a crear ciertas compensaciones financieras en esta situación difícil que estamos pasando los ecuatorianos. En primer lugar, el presidente ha decidido de que no se cobre hasta 180 kilovatios hora el consumo de luz eléctrica a partir de diciembre, enero y febrero, 3 meses. De tal manera de que los ecuatorianos que consumen hasta 180 pagarán cero, pero aquellos que consumen más de 180 pagarán la diferencia, asumiendo que una familia esté consumiendo 500 kilovatios hora en el mes, menos 180 por la diferencia se estará pagando. Y luego que lo que el Banco Nacional de Fomento debe cancelar, digamos, una serie de deudores hasta 5.000 para no cobrar. Eso más o menos, de acuerdo a ciertas informaciones dadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, significarán más de 134 millones de dólares al año, que hará de percibir, pues en este caso, las empresas eléctricas que requieren más dinero para hacer inversiones y naturalmente pues el que era el Banco de Fomento. En todo caso, esto significa que la sensibilidad social del presidente se ha movido en la dirección de ayudar en algo, fundamentalmente a las familias que están pasando momentos difíciles en esta coyuntura terriblemente complicada, que no hay agua. Esto implica problemas para la energía eléctrica, que va a haber apagones, y en algunos lugares, pues sencillamente lo que va a haber también es racionamiento de agua potable. Pero la decisión tomada va a ser una argumentación del Ministerio de Economía y Finanzas, en vista de que han ordenado las finanzas públicas o cuasi ordenado, es posible llevar a cabo la tarea que el presidente anunció y que yo le he repetido. La pregunta es, ¿realmente están ordenadas las finanzas públicas en el Ecuador? Yo creo que no. Esto no significa que el gobierno esté mintiendo, no, sino que hay una interpretación no adecuada de parte del Ministerio de Finanzas sobre el particular. Por ejemplo, de enero a agosto de este año, el presupuesto general del Estado tiene un déficit de unos 500 millones de dólares aproximadamente. Eso uno dice, pues es muy positivo, porque hay que luchar contra el déficit para después de cierto periodo de tiempo tener un déficit cero, como lo que está logrando la Argentina con el presidente Milei, que ya ha preparado un presupuesto para el año que viene con déficit cero en el presupuesto general de la Argentina. Pero digamos, ¿cómo se ha podido tener en estos 8 meses, digamos, un déficit de más o menos 500 millones de dólares en el presupuesto general del Estado? No hablo del sector público no financiero. Bueno, ha habido aumento de ingresos, sí, pero ha habido aumento de ingresos permanentes y no permanentes. ¿Cuáles son los ingresos permanentes? Bueno, el IVA, que subió del 12 al 15%. El presidente tuvo la habilidad política de convencer a la Asamblea Nacional para que lo apoye en esta tarea. Pero aparte de eso, se creó impuestos temporales, no permanentes como el IVA, que es el impuesto a la renta de una serie de empresas, a los bancos, y un impuesto al patrimonio también, a las personas naturales, después que tienen un patrimonio de más de $1 millón, etcétera. Y eso ha significado pues más ingresos para el presupuesto del Estado y para las finanzas públicas. Sin embargo, lo que pasa, estimados amigos, que eso es temporal. El IVA sí es permanente, del 12 al 15%. De tal manera que el año que viene, esos ingresos temporales no van a existir. Pero aparte de eso, sencillamente el gobierno ha tomado decisiones como la siguiente. Señor, usted le debe al SRI $1.000 y $200 de interés. Págueme el capital de $1.000 y yo le perdono como SRI los $200. Estoy facultado por la ley para hacer ese tipo de acciones. Pues bien, y eso le ha dado al gobierno algunos ingresos. No es la primera vez que se hace, pero no se puede vivir para conseguir financiamiento público todos los años de la misma manera. No se puede. Pero bueno, eso ha dado un poco de dinero. Pero aparte de eso, hay lo que le llaman sencillamente la autorretención. Se ha obligado a una serie de empresas, bancos o no bancos, industria, comercio, etcétera, a que paguen anticipadamente el impuesto a la renta del año 25, teniendo como base pues la declaración de impuesto a la renta anterior. ¿Y eso qué implica? Estarse adelantando el sueldo del año que viene.
Asuma usted, amigo, que un señor gana $1.000 en una fábrica y el señor que gana $1.000 por una serie de circunstancias le pide a su jefe que le pague el mes que viene completo, que le adelante. Y bueno, el jefe pues sencillamente le adelanta los $1.000 del mes siguiente de sueldo. Llega el mes siguiente, pues el jefe no le puede pagar, sino que tiene que firmarle que ha recibido el pago de los $1.000 como sueldo. Pero ese señor se encuentra sin plata. ¿Y cómo alimentar a su familia, a su señora, a sus hijos? Entonces va a tener nuevamente que pedirle un anticipo del mes siguiente, el mes siguiente. Eso está haciendo el gobierno ecuatoriano, ¿sí? Y estas autorretenciones es un mecanismo de financiamiento, realmente de financiamiento. No puede constar como aumento de recaudaciones tributarias y eso está haciendo inadecuadamente desde el punto de vista técnico tributario el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero eso también, señores, no es una buena práctica de finanzas públicas ni cuestiones tributarias. No es una buena práctica. Mi juicio personal que eso es negativo. Pero en todo caso, le ha dado un poco de ingresos al gobierno para tratar de sencillamente ir cerrando la brecha que implica pues un déficit fiscal X, Y o Z. En el gasto no ha habido pues mayores cambios, se sigue invirtiendo muy poca plata. Y naturalmente, señores, se necesita más inversión pública, como varias veces lo hemos dicho en este programa. El gobierno no tiene plata. Bueno, en todo caso, usted tiene el sector eléctrico. Hay que abrir el sector eléctrico a las inversiones privadas nacionales e internacionales. Hay que abrirla. Si el gobierno no va a tener recursos ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana, entonces no podemos los ecuatorianos estar sometidos a apagones, porque simplemente no hay plata para hacer mantenimiento aquí, mantenimiento acá de las centrales hidroeléctricas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, amigos, hay que abrir, igual que en materia petrolera, hay que abrir a la inversión extranjera, porque ya se agotó el esfuerzo del gobierno. El presidente actual está haciendo un gran esfuerzo, sí, y hay que seguirlo apoyando en ese esfuerzo, pero sencillamente no es suficiente porque no están ordenadas las finanzas públicas, porque ahí vuelvo a repetir, una interpretación no adecuada del Ministerio de Economía y Finanzas. Amigos y amigos, se necesita ordenar las finanzas públicas, se necesita, sí. Los inversionistas internacionales no vienen al país por varias razones. Una de ellas es decir, hay problemas fiscales y mañana el impuesto que se paga para las empresas me lo van a subir si es que yo voy al Ecuador. De tal manera que se necesita esa sostenibilidad financiera de la política fiscal, amigos y amigos. Gracias por estar con nosotros y nos veremos la próxima semana. Gracias, amigos y amigas. Global Hoy con Alan Carney. Delirio americano. Bajo este sugestivo título, el gran historiador y sociólogo Carlos Granes nos propone un recorrido por el país de las maravillas, el de lo imposible vuelto realidad, la tierra ignota de la contradicción como fórmula mágica de la que casi inevitablemente Macondo emerge como argumento socio y ontológico de una realidad surreal. No intentaré siquiera una aventurada interpretación de la obra, pues no tengo las herramientas suficientes para tratar de hacerlo, pero sí aprovechar su título que tan perfectamente le calza a su obra. El término delirio tiene varias acepciones, desde las románticas hasta las literarias, y su sentido conlleva un cambio severo de las capacidades mentales, falta de conciencia del entorno y pensamientos confusos. Granes lo relaciona con esa irrealidad en que el absurdo es lo posible, no la excepción, la regla en el desarrollo de las repúblicas a lo largo del siglo XX en Latinoamérica. Traído a tiempo presente, parecería que, pese al transcurso de tantos años, la característica principal del accionar político no ha dejado de estar marcada por el delirio, manifestado en la dimensión de las piedras de molino que se puede esperar hacer tragar a la población al observarse lo reiterado de esta ocurrencia. En una región donde la viveza es celebrada y aplaudida a todo nivel, resulta curioso
que la estafa y el engaño politiquero se produzcan con la monótona frecuencia con las que sucede. La célebre viveza criolla parecería ser, a más de un mero enunciado, y quizás hasta una aspiración, un mecanismo de defensa que se genera ante la perpetua ingenuidad de estos vivos que una y otra vez son víctimas de los estos sí vivísimos que les pasan gato por liebre en cada oportunidad. El delirio americano explica mucho del muy extendido fenómeno del populismo en todas sus variables, pero siempre autoritarias, sea con el disfraz del fascismo nacionalista o con el del socialismo redentorista. El siglo XXI fue la oportunidad para el segundo, que bajo las banderas del socialismo del siglo XXI se volvió el vehículo a través del cual el crimen organizado internacional se apropió o está en el proceso de capturar una cada vez mayor cantidad de países en la región. Con el pragmatismo empresarial propio de un giro de negocio internacional globalizado, vieron cuán fácil resulta apropiarse de un país con la estrategia y el discurso adecuado, apelando a la polarización, al resentimiento originado en la desigualdad y al carácter mesiánico, cuya oferta pasa por el milagro ofertado de que las cosas caerán del cielo sin esfuerzo alguno por acción exclusiva del Mesías. Asistimos así absortos a los delirios, tanto de los redentores como de sus seguidores. Los primeros, porque saben que una vez que se abandonó el ámbito de la razón y de la sensatez, como en los cuentos de hadas, todo pasa a ser posible, y que edificando sobre las ilusiones ya vendidas, resulta fácil construir nuevas, que ya no requerirán que se las sustente, sino que serán recibidas como los evangelios, una revelación que únicamente su Mesías particular podrá interpretar. Así, pese a las evidencias que demuestran el fracaso y las mentiras de los redentores en otras tierras, aún cercanas, sus epígonos, al constatar la eficacia del modelo, lo aplicarán con las adaptaciones locales necesarias para su mercado específico. En Sudamérica, desde el año 2000 para acá, el redentorismo ha regresado con fuerza, en buena medida por impulso del narcotráfico y del crimen organizado, que, como mencionara antes, cayeron en cuenta de la facilidad con la que se puede adquirir un Estado con todos los beneficios que su propiedad conlleva, de las cuales, sin duda, la impunidad que puede aportar una justicia comprada con jueces y fiscales de bolsillo para los delincuentes es un beneficio extraordinario. Pero no termina ahí. El negocio sigue, pues la propiedad del Estado permite aprovechar los recursos y la inversión pública para beneficio de estos mismos delincuentes en la adjudicación de los grandes contratos estatales a los afines a las mafias, sean de vialidad, de energía, minería, puertos, claves para el despacho de sus cargamentos de droga, o la administración de hospitales y la compra de fármaco, un fértil campo como se reveló durante la pandemia. El Estado resulta una excelente fuente para generar identidades falsas, dotar de nuevos documentos a la delincuencia organizada, desaparecer antecedentes de los gángsters y expedientes incómodos, y hasta dotar de pasaportes a terroristas extranjeros. El delirio, conforme el poder se vuelve hábito y necesidad psicológica, aleja cada vez más a los mesías de la realidad, como se ha podido apreciar en el caso venezolano en el sainete electoral pasado. La construcción de lo que solo puede definirse como un universo paralelo,
por la mafia gobernante, aunque sea visto hacia afuera como un problema mental severo, resulta útil a lo interno, donde ya la razón quedó en condición de suspenso desde hace 2 décadas. La renuncia a la razón es un factor esencial, una complicidad que se da, por ejemplo, entre el novelista y su lector, y que vuelve al fin del día verosímil al relato. Esa condición es la que permite pretender dar valor a la firma de un papel bajo amenazas contra la familia de un refugiado, reconociendo que la fuerza de la gravedad no existe o que Jesucristo es un palestino crucificado por el Imperio Español. Ese delirio es el que pretende poner a un Estado delincuencial en el mismo plano que a la Corte Penal Internacional, ordenando la captura de un presidente de otro país tras los encierros de más de 1.700 presos políticos por el suyo propio, además de matar a no se sabe cuántas personas. Ese es el delirio que aún Maduro, que afirma escuchar pajaritos que le hablan con la voz de Chávez, o hablar él mismo con burros y otros equinos, le hace protestar porque esos acuerdos firmados por el Edmundo González en la Embajada de España, con la amenaza implícita y explícita de prisión, tortura y muerte en sus presidios, si así no lo hacía, no están siendo cumplidos. Alarmante resulta constatar que el delirio es un mal contagioso, como se puede ver en los abrazos y no balazos de AMLO en México, o en aquellos que en Ecuador ven refinerías en un lote vacío, o en la vecina Colombia, con una paz total revelada como el espejismo que es y que Petro pretendió pasar como gato por liebre a la sociedad colombiana, y que a la vuelta de 2 años deja desnudo un discurso sin el menor viso de credibilidad, dinamitando toda la estrategia petrista. La ilusoria paz que tan solo él y sus afines proclamaran resultó ser un bofetón en el rostro del país que ojalá le sirva para despertar de los cantos de sirena de los demagogos y milagreros. ¿Cómo evitar que Colombia caiga en manos de los mismos delincuentes que se apropiaron de Venezuela? Es la dura tarea que tiene ese país por delante. Recuperar la razón puede ser despertar a una experiencia dolorosa, pero no hacerlo es un suicidio colectivo. Muchas gracias. Editorial. Corrupción estructural. Santiago Basabe, primicias. Cuando en una sociedad los escándalos de corrupción no son excepcionales, sino parte de la cotidianeidad, existe un problema estructural. Esta declaración no es menor, pues implica que las salidas no están solamente en el comportamiento de las personas a través del cambio de códigos de comportamiento cultural. Tampoco la fórmula está en la simple asignación de incentivos positivos o negativos, el famoso palo y zanahoria, que procura aislar a los actores de la reproducción de conductas legal y éticamente reprochables. Aunque los cambios en las reglas de juego, el llamado diseño institucional, pueden ayudar a morigerar en alguna medida la presencia de actos de corrupción, no es posible confiar ciegamente en que allí se encuentre el elixir contra dicho flagelo social. Así, sin relativizar la importancia de la interacción entre actores e instituciones, en casos de corrupción estructural es necesario valorar la fuente que alimenta la reproducción de este fenómeno social. Ese ejercicio nos conduce inexorablemente al aparato estatal, pues de allí nacen los principales escándalos de uso ilegítimo de recursos de diverso orden. Una forma de afrontar ese hecho está en la idea de reducir el tamaño del Estado, sin más ni más. No obstante, esa perspectiva no solo evade la raíz del problema, sino que podría aunar a que los escándalos se tornen aún más frecuentes.
Otra lectura está en la valoración de quienes manejan los hilos más finos del aparato estatal y se benefician de sus recursos a través de interpuestas personas que se encargan de la ejecución de los actos de corrupción pública en sus distintas modalidades. En esa perspectiva, más cercana a la noción de la corrupción estructural, varias cosas se pueden argumentar. Por un lado, si la corrupción viene de arriba hacia abajo, el problema de fondo no está en el común de los ciudadanos, para quienes realizar el tipo de negociaciones e intercambios que se requieren para perjudicar seriamente al Estado le resultan abiertamente inalcanzables. Como corolario de lo señalado, lo que queda medianamente claro es que existe un grupo de personas e intereses que, independientemente del color del partido en el gobierno, tiene las riendas del manejo de lo público, designa sus alfiles en las principales instituciones y por ahí drena las arcas fiscales. Estos propietarios del Estado rara vez aparecen en público, pues su juego es utilizar políticos, jueces, fiscales y funcionarios de alto nivel jerárquico. Bajo condiciones como las anotadas, en las que el aparato estatal está sometido a intereses particulares, cualquier enmienda resulta menor si no se busca una autonomía relativa en el manejo de lo público. Aunque el diagnóstico es claro y conciso, la salida es larga y tortuosa. Pero deben darse los pasos iniciales en algún momento. Actores representativos de la sociedad colocados en espacios clave, políticos con visión de mediano plazo, posicionados en sectores estratégicos, empresarios patriotas trabajando sus agendas inclusivas y sociedad civil despertando del aletargamiento son algunos de los elementos que se requieren en dicho emprendimiento. La formación de un aparato estatal autónomo en el plano burocrático, tarea consolidada en algunos países, en otros, en los que sufren de corrupción estructural, es una tarea pendiente. Ecuador es un caso referencial de corrupción estructural. Acá están presentes los diversos rasgos de un aparato estatal capturado por intereses perversos y, como consecuencia de ello, los escándalos de corrupción están a la orden del día. Esa es la noticia negativa. La positiva, al menos en ciernes, es que empieza a surgir actores, empresarios y organizaciones sociales con deseo de dar los primeros pasos hacia la autonomización del Estado. Nos faltan aún los políticos que se atienen a esta cruzada. Salir de nuestra corrupción estructural no es tarea fácil, pero no por ello hay que dejar que el país se pierda aún más en la ignominia. Santiago Basabe, Primicias. Noticias internacionales. Alemania se muestra reticente a entrar en una guerra arancelaria con China por el coche eléctrico. El ministro de Economía de Alemania, Robert Habeck, dijo que apoyará a la industria automovilística alemana, pero afronta con dudas los aumentos de aranceles a los vehículos eléctricos fabricados en China. Gleichwohl bin ich kein Fan von Zöllen, von Ausgleichszöllen, weil das wahrscheinlich zu Gegenmaßnahmen führen wird und uns in einen Zollstreit, vielleicht Krieg mit China verwickeln wird. Ich dringe also auf eine politische Lösung. La industria automovilística alemana se encuentra en medio de una crisis en lo que respecta a la producción de vehículos eléctricos. Los fabricantes se quejan de la competencia de China, que puede mantener bajos sus costes de producción gracias a los subsidios. Muchos fabricantes de automóviles alemanes, incluido Volkswagen, están considerando cerrar plantas de producción en un intento de ser más rentables. Habeck enfatizó la necesidad de una solución a largo plazo y advirtió que las soluciones rápidas podrían colapsar nuevamente la industria. Borrell advierte de que las tensiones entre Israel y Hezbollah se acercan a una guerra total. El alto representante para política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, alerta de que la escalada entre Israel y Hezbollah en el Líbano podría desembocar en una guerra total. Borrell añadió que el camino hacia la paz comienza con un alto el fuego en Gaza. But the worst scenario, I have to say it, is materializing. The worst expectations are becoming reality. And we need peace in the Middle East.
because the ongoing escalation is a danger for the whole region. El jefe de la diplomacia de la UE también habló sobre la guerra en Ucrania y se mostró preocupado porque Rusia intente destruir la infraestructura energética ucraniana antes del invierno. In order to support Ukraine, we have made at the Commission a proposal to raise up to 35 billion euros a loan to support Ukraine, both military and economically. And both things has to be done at the same time. It doesn't make sense to provide with an electricity generated today if it has to be destroyed tomorrow. Borrell aplaudió además a Ucrania por la destrucción de depósitos de municiones en el interior de Rusia y dijo que el G7 discutirá el posible uso de armas de largo alcance por parte de Ucrania la próxima semana. China y Rusia serán los encargados de la formación policial en Nicaragua. China ha consolidado su apoyo a la policía de Nicaragua. Hace un año empezó donando municiones y vestimenta al cuerpo policial y ahora promete capacitaciones contra el crimen organizado y los ciberdelitos. Para apoyar su fuerte desempeño de mantener la seguridad social y proteger al pueblo nicaragüense. El pasado 20 de septiembre, la Policía Nacional informó en un comunicado que para iniciar esta nueva etapa de formación se ha firmado un convenio con el Ministerio de Seguridad de China. Convenios de cooperación y colaboración entre nuestros pueblos y gobiernos para la capacitación del personal de la Policía Nacional de Nicaragua en materia de seguridad ciudadana, prevención e investigación del delito, así como la provisión de técnica policial y de técnicas para el enfrentamiento al crimen organizado, narcotráfico internacional, ciberdelito y terrorismo. Sin embargo, activistas de derechos humanos temen que las capacitaciones de China a las fuerzas de seguridad de Nicaragua busquen un mayor control social y silenciar a las voces críticas. Ortega ha venido a facilitar este proceso, puesto que ha puesto a la disposición Nicaragua. Viene a tener un impacto en el tema de la seguridad digital. Va a vigilar a los nicaragüenses. Además de China, en marzo de este año, Rusia anunció la construcción de un centro de instrucción en Managua para también capacitar a las fuerzas de seguridad. Donaldo Hernández, Voz de América. La central nuclear de Pax, en Hungría, no se ve amenazada por las inundaciones. Aunque la localidad de Pax no se libró de la reciente crecida del Danubio, el funcionamiento de su central nuclear no se ve amenazado por el agua. El río creció 806 centímetros en este pueblo de Hungría. Según el director de comunicaciones de la central, no se trata de una situación extraordinaria para ellos. La planta es una importante fuente de generación de electricidad para el país. Az atomerőműben mindennek szigorú szabályzása van, egy szabályozott rendszer szerint léptettük ütemesen életbe azokat az intézkedéseket, amik a magas vízszint elleni védekezést jelentik. Igazából maga a gát olyan magas, hogy a valaha volt legmagasabb vízszinthez képest is 3 méterrel följebb vagyunk, ez talán látszik ebben a helyzetben is, tehát különösebb intézkedésekre nem volt szükség. Totál fölösleges, úgyhogy La integridad de la presa fue vigilada constantemente por la brigada de bomberos de la propia planta y expertos en gestión del agua. Ante el aumento del volumen de sedimentos, también hubo que limpiar con más frecuencia la rejilla del canal que conduce a la central. A fukushimai atomerőmű baleset után az Európai Unió egy olyan stresszteszt néven ismerté vált célzott biztonsági felülvizsgálatot hajtott végre, ami arra volt kíváncsi, hogy az atomerőművek tekintetében az Európában lévő atomerőművek milyen mértékben tudnak ellenállni extrém hirtelen környezeti hatásoknak. Nálunk nyilván cunami az nem fordulhat elő, de például olyan földrengés az lehetséges, és azt tapasztalta ez a vizsgálat, hogy a paksi atomerőmű az európai blokkok között a legjobbak, tehát nagyon érme, dobogós helyezést ért el. Al margen de las consideraciones en materia de seguridad, el lento retroceso de las grandes inundaciones en la zona no amenazó la generación de energía de la central nuclear, que permaneció ininterrumpida.
Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavoley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavoley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte.
Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.